¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a hablar hoy, vamos a analizar distintos temas de la realidad, pero queremos ir a fondo con la situación política nacional. ¿Cómo quedó el gobierno en términos de gobernabilidad, de fortaleza política, de armado interior en la coalición de gobierno, pero también cómo está la oposición? Para analizar la coyuntura política estamos en comunicación con Andrés Malamud, reconocido politólogo, investigador y docente universitario. Andrés, buen mediodía, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, ¿cómo estás viendo la poselección en términos de gobernabilidad, ¿no? Que había mucho ruido y mucha incertidumbre en ese aspecto, sobre todo después de aquella semana tan tensa y tensionante, ¿no? Después de las PASO, en la que la carta de Cristina Fernández generó precisamente dudas en torno a la gobernabilidad. Así fue. Parecía que el gobierno se caía y nadie lo decía en público, pero por detrás de bastidores la dirigencia se preguntaba si este presidente podía terminar el mandato. Ahora esas preguntas ya no están en la superficie, ni siquiera entre bastidores, porque parece que este gobierno políticamente depende de sí mismo. Económicamente no. Como país dependiente, Argentina sigue dependiendo de los precios de las commodities y de la tasa de interés internacional que fija la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Pero políticamente, el gobierno mantiene la primera minoría en el Senado, la primera minoría en la Cámara de Diputados y la mayoría de las gobernaciones. Por lo tanto, si no se mandan macanas, pueden perfectamente navegar los 2 años que les quedan. Lo que quizás no puedan hacer es resolver los problemas que tiene la Argentina. Pero eso, en todo caso, depende del diagnóstico y no solamente de la capacidad del gobierno. De ahí, Andrés, que el gobierno haya festejado un resultado que fue una derrota por más de 8 puntos a nivel nacional, ¿no? Exacto, fue una derrota nacional impresionante porque fue una paliza en el interior. Y en Córdoba esto lo saben bien, el kirchnerismo sacó el 10%, salió tercero, lo mismo que en Santa Cruz, que en Misiones, que en Río Negro, que en Neuquén, salió tercero en 5 distritos. Sin embargo, en el AMBA empató, porque Juntos por el Cambio perdió 3 diputados nacionales en Capital, perdió 6 legisladores porteños de la legislatura y perdió 3 senadores en la provincia de Buenos Aires. Así que el peronismo considera que empardó la elección en el AMBA. Y en la provincia de Buenos Aires sacó 15 diputados, igual que Juntos por el Cambio. Por eso celebró. No fue falso el festejo del presidente. Este es un gobierno del AMBA, que no ve mucho más allá del conurbano. Y entonces celebró el empate del AMBA. La paliza en el interior no la sintió, porque al interior no lo ven. Claro, era un gobierno que estaba entre las cuerdas y que entre las posibilidades ciertas que tenía en la elección era quedar en un estado de inviabilidad política, ¿no? Exactamente. Tenían aquel temor inicial de perder el quórum en el Senado y lo perdieron. Pero lo perdieron en provincias del interior, de nuevo, incluyendo Córdoba, una de ellas, donde pierden un senador. Y eso les preocupa menos que otras cosas, porque lo que ellos querían es mantener la estabilidad política en la zona metropolitana, que es lo que consiguieron. Ahora el Senado, con 2 senadores amigos, y hay uno de Río Negro y una de Misiones, consiguen mantener el quórum y pasar las leyes que necesiten, salvo que se dividan ellos internamente. Por eso la clave para saber cómo va a funcionar el gobierno en los próximos 2 años es conocer la interna del Frente de Todos. La, La ca- oposición lo que tiene que hacer es prepararse para gobernar, pero difícilmente pueda bloquear los proyectos que el gobierno quiera sacar. la carta de Cristina Fernández de los últimos días planteando quién tiene la lapicera con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario es decir, bueno, el que define es el presidente y por lo tanto también es una señal positiva, pongámosle entre comillas, en términos de funcionamiento de la coalición. Yo lo interpreto de esa manera. Ella manda 3 mensajes. El primero es de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? El kirchnerismo, dice ella, somos los que pagamos. Lo que le pagamos al Club de París, lo que le pagamos al Fondo Monetario, los que le pagamos al Repsol. Y en realidad es verdad esto, son los que pagaron de más. El kirchnerismo le llenó la cara de dólares a los acreedores internacionales. Se cansaron de pagar de más. Por lo tanto, con eso está justificando lo que viene, que es pagar. Pero ahora la responsabilidad, dice, segundo mensaje, es del presidente, que tiene la lapicera. Y acá lo que está haciendo es responsabilizándolo, probablemente no por hacer el acuerdo con el fondo, sino por no hacerlo. Si no lo hace y Argentina entra en default, la culpa será del presidente, no de la vice. Y finalmente, el tercer mensaje es para la oposición. Ella les está diciendo, háganse cargo. Ustedes se endeudaron, ahora el acuerdo es con el que les prestó. Presten acuerdo también. Ensúciense las manos
háganse cargo del arrastre, enchastrense en el barro junto con el presidente. Y ella simplemente autoriza. Bueno, hay un elemento importante, ¿no? ¿Cómo se posiciona la oposición tanto ahora, cuando deba establecerse o cuando deba discutirse el acuerdo con el fondo y el plan plurianual, pero también cómo se va construyendo a sí misma hacia adelante, ¿no? Con muchas cuestiones irresueltas internas que tiene. Es así. El resultado para la oposición fue todavía más ambiguo que para el gobierno, porque el gobierno lo definió. El gobierno lo define la zona metropolitana. La oposición también tenía su base en la zona metropolitana, porque es de la ciudad de Buenos Aires de donde viene la mayor parte de sus candidatos presidenciales. Y si acá es verdad que hubo un empate en la zona metropolitana, entonces la oposición salió peor parada que en las PASO. Y en realidad los que ganan son los dirigentes del interior. Hay una victoria abrumadora de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio del interior, y en Córdoba es clarísimo. Bueno, juez, ¿no? Y de Loredo. Y Rodrigo de Loredo. Claro. La cuestión es cómo hacen ellos para coordinarse, para evitar que la zona metropolitana, que hizo una mediocre elección, siga siendo la que define, la que da las cartas en la oposición. Bueno, Juez y de Loredo dijeron en los actos previos, sabiendo que iban a ganar por buena diferencia, a partir de la elección hay que discutir un Juntos por el Cambio mucho más federal, posicionándose distinto dentro de la estructura de Juntos por el Cambio, ¿no? Es así. Y no solamente Juntos por el Cambio. Argentina tiene que ser un país más federal. Argentina es un país que tiene 45% de sus habitantes en las dos Buenos Aires, que es una monstruosidad. 45% en dos provincias, 55% en las otras. Pero el 90% del gabinete viene de las dos Buenos Aires. 19 ministros sobre 21. Hay 2 ministros nada más que vienen de las 22 provincias del interior. El interior no está contemplado, Argentina no está contemplada. El gobierno y la oposición están concentrados en el AMBA. Y los problemas del AMBA son diferentes al resto y arrastran al país hacia este agujero negro. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido un gusto comenzar con vos. Gracias a ustedes. Que andes muy bien. Andrés Malamud, politólogo, docente, investigador de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Lisboa, dándonos un panorama de lo que quedó después de la elección del 14 de noviembre, una elección que era clave, que fue clave y que nos explicaba, nos decía Andrés, por qué el gobierno terminó festejando un resultado que si uno lo mira a simple vista es una gran derrota, porque lo deja en términos políticos e institucionales con vida. Era un gobierno que entre las posibilidades más ciertas que existían el 14 de noviembre estaba la de salir aún más debilitado de lo que ya se encontraba. Ese panorama que podría haber surgido de la elección de noviembre no se produjo y lo dejó principalmente en términos legislativos porque el gobierno no quedó en una minoría abrumadora en diputados, sino que puede construir mayoría con aliados y en el Senado también tiene la misma posibilidad, no va a sufrir legislativamente un bloqueo, a no ser, nos decía Andrés Malamud, que los distintos componentes del Frente de Todos lleguen a un estado de inviabilidad de convivencia, con lo cual sería un problema ya interno de la política, pero no en relación con la oposición. Nos decía que a su juicio salió con más preguntas Juntos por el Cambio de la elección que el Frente de Todos, porque al Frente de Todos la elección lo definió, lo estableció como un partido fortalecido en provincia de Buenos Aires, al lograr ese semi-empate, esa especie de empate que logró el 14 de noviembre, pero a Juntos por el Cambio le abrió muchos frentes en el interior y no lo sacó tan fortalecido como se esperaba o como lo consiguió en las elecciones PASO. Con lo cual, hacia adelante, tiene muchos liderazgos en pugna, Juntos por el Cambio, muchas identidades también en pugna, porque lo vemos públicamente, hay dirigentes del Juntos por el Cambio que son más duros con respecto al gobierno, que quieren ir a fondo, y otros que son más acuerdistas, más racionales en esa dialéctica que no se termina de definir dentro de la oposición, y es el principal desafío que tiene hacia adelante. ¿Cómo se posiciona legislativamente en el Congreso con respecto a las iniciativas importantes que va a enviar el gobierno nacional? Y además, ¿cómo se posiciona a sí misma la oposición para construirse como una alternativa hacia 2023? El gobierno, el oficialismo, no quedó políticamente acabado en la elección del 14 de noviembre, nos decía Andrés, sino que tiene posibilidades de reconstrucción y mucho dependerá
de la cuestión económica, de cómo arregla con el Fondo Monetario Internacional y cómo logra encauzar la economía interna. De esto vamos a hablar ahora.